Ah, muchachos, las últimas 3 clases, próxima semana examen. Bueno, mi grupo me dice que les ha ido excelente en reumatología. Todos los que hablan conmigo, probado. Supongo que todos están así, ¿no? ¿Sí está aprobado? ¿Está aprobado? Bueno, me llaman pasar infecto está más fácil, es decir. A ver, vamos con cáncer de colon. Cáncer de colon, bueno, la pantera negra, ¿no? Ya no apareció después porque murió de cáncer de colon. Con toda la plata del mundo, con todo lo que podía hacerse, pero se fue rápido. Entonces, para hablar del colon hay que conocer anatómicamente sus partes, ¿ok? Entonces, el colon, la primera porción es el ciego, que mide 5 centímetros, colon ascendente 10 centímetros, colon transverso 50 centímetros, colon descendente 10 centímetros y colon sigmoides 50 centímetros, ¿ok? ¿Aló? Tenemos el recto, que tiene recto superior, recto medio, recto inferior y el canal anal, ¿ok? Desde el ciego hasta el recto, todo está tapizado por glándulas, o sea, la mucosa es glandular, entonces el tipo más frecuente de cáncer va a ser adenocarcinoma. El canal anal, que mide 3 a 4 centímetros, está tapizado por un epitelio epidermoide, ¿ok? Entonces el principal tipo de cáncer en el canal anal va a ser cáncer epidermoide de ano, ¿ok? ¿Qué salvedad tenemos? Hasta el recto superior se encuentra en la cavidad abdominal, el recto medio e inferior se encuentra en la cavidad pélvica. Entonces el tratamiento de las estructuras que están en la cavidad abdominal es distinto al tratamiento que nosotros le damos en la cavidad pélvica. En la cavidad abdominal no se utiliza radioterapia, en cambio en la cavidad pélvica, recto medio, recto inferior y canal anal, la radioterapia es una herramienta que utilizamos para tratar los cánceres de dicha zona. Entonces, todo lo del abdomen no podemos dar radioterapia y lo de la pelvis sí le podemos dar. Entonces, epidemiológicamente, cáncer de colon, tercer lugar a nivel mundial, ¿ok? Tercer lugar también en mortalidad. A nivel de mujeres, específicamente colorectal, también está en tercer lugar en incidencia y tercer lugar en mortalidad. Si vamos a Latinoamérica, cáncer colorectal, a nivel de varones, segundo cáncer en frecuencia, ¿ok? Segundo cáncer en frecuencia específicamente. A nivel de mujeres, segundo cáncer en frecuencias a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Y si vamos a Perú, en hombres, el cáncer colorectal lo encontramos en cuarto lugar de frecuencia, ¿ok? Y en mujeres lo encontramos también en cuarto lugar de frecuencia. Entonces ocupa más o menos lo que representa a nivel mundial, ¿no? Tercero, Latinoamérica tercero, y en Perú por acá estamos en el cuarto lugar de incidencia, más o menos, tanto en hombres como en mujeres, la parte del cáncer de colon. Dentro de los factores de riesgo de la etiología, el 80% de los cánceres de colon son esporádicos, no están relacionados a alguna asociación genética o algo, son 80% esporádicos. 10 a 15% está asociado a un cáncer hereditario polipósico, ¿ok? Un 5 a 10% está relacionado también a un cáncer hereditario no polipósico y 1 o 2% está relacionado con enfermedad inflamatoria específicamente, como enfermedad colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, 1 o 2% específicamente. De los esporádicos, que representan la mayor cantidad del 80%, se originan por los famosos adenomas preexistentes. Entonces, en el esporádico tiene que ver mucho con los adenomas en sí, ¿ok? Ahora, los famosos pólipos adenomatosos. ¿Y qué es un pólipo? Si tenemos el epitelio normal, el pólipo es una proliferación de la mucosa que forma una estructura tipo verrucoide, tipo una borbita,
que se encuentra en la luz del tubo intestinal, específicamente en la luz del colon. A eso es lo que llamamos pólipo. Y estos pólipos adenomatosos tienen que ver mucho con el cáncer esporádico, que representa el 80% del cáncer de colon. Ahora, interesante conocer que el 33% de la población a los 50 años tiene 1, 2 o 3 pólipos, o puede tener más. Y cuando pasamos ya a los 70 años, ya casi la mitad de las personas de 70 años tienen, si le hacen su colonoscopia, van a encontrar un pólipo mínimo específicamente. O sea, tiene que ver mucho también con la edad. Y lo que nos interesa a nosotros son los famosos pólipos neoplásicos en sí. Llámese al tubular, al túbulo velloso y al velloso. Estos son los pólipos que nos interesan. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál sea el tipo histológico, tienen un potencial de malignidad. Y acá el velloso tiene una tasa de malignidad de hasta un 45%. O sea, la mitad casi de los vellosos, si no se extraen, si no se extirpan, podrían degenerar en la aparición de una neoplasia o un tumor o un cáncer. ¿Okay? El tubular, que es el más común, gracias a Dios, ¿okay?, es el que menos se transforma en algo malo. Menos del 5% de los tubulares se transforman en algo maligno. Y en la mitad tenemos a los túbulos vellosos, que representan un 15% del total de pólipos, y de esos hasta un cuarto de ellos, hasta 25%, se podrían transformar en algo maligno si es que no los extraemos. El tratamiento de los pólipos, ¿cuál es el doctor? Cuando el gastro hace una colonoscopía, ya sea de despistaje o ya sea por sintomatología y ve un pólipo, la idea es que en ese momento, de la base que tiene, sacarlo completamente, ¿okay?, y mandarlo a estudiar. Ese es el protocolo que se tiene que hacer cuando encontramos pólipos en una colonoscopía. Por ahí una clínica encontraba el pólipo en el gastro, lo dejaba ahí y lo programaba de nuevo para otra colonoscopia para sacarlo. O sea, ya por el dinero es la muerte, ¿no? O sea, la idea es, encuentras ahí nomás sacas y punto, ¿no? ¿Okay? Ahora, ¿cuándo debemos sospechar o tener en cuenta un pólipo? Cuando mida más de 1 centímetro, porque de repente el gastro describe, es un nodulito más de 1 centímetro. Cuando él es velloso y cuando al estudiar tiene displasia de alto grado, entonces ahí hay que sospechar de que esto debemos seguir la evolución de este pólipo, específicamente porque podría aparecer más adelante algún tipo de neoplasia. Ahora, el cáncer de colon izquierdo, todo lo que está a la parte izquierda y la parte externa o derecho, específicamente ya se ha demostrado que son dos enfermedades distintas en sí. El comportamiento y la agresividad de los tumores que aparecen en el lado izquierdo es mejor, son más buenos, entre comillas, que los que aparecen en el lado derecho. Los que aparecen en el lado derecho son más agresivos, con más mutaciones genéticas. En cambio, en el izquierdo se ha demostrado que tienen mejor pronóstico en sí. Ahora, los factores de riesgo, en general, específicamente obesidad, comida occidental, carnes procesadas, específicamente ahumados, frituras, parrillas, fumar, sedentarismo, por ahí resistencia a la insulina. ¿Y qué protege del cáncer de colon? Los AINES. Los AINES se ha demostrado que celecoxib, heterocoxib disminuyen las producciones de pólipos, y al no tener pólipos, específicamente la producción de cáncer disminuye. Porque habíamos visto que los esporádicos, que representan el 80% de los cánceres de colon, se relacionan con pólipos, o sea, nacen de un pólipo preexistente. Entonces, por ahí los AINES como que protegen un poco. Histológicamente ya habíamos dicho que desde el ciego hasta el recto todo está tapizado por mucosa glandular, entonces el 90% son adenocarcinomas. Otro porcentaje podrían ser linfomas, sí podrían ser sarcomas, podría haber, o tumores neuroendocrinos que también podrían presentarse, pero el 90% de todos los cánceres de colon son tipo adenocarcinoma. Clínicamente, lo que los pacientes comentan, de repente sangre en las heces, dependiendo del lugar, obviamente mientras más cercano esté la lesión, la sangre va a ser más viva, porque si se encuentran más hacia la derecha, por así decirlo, la sangre se va a procesar específicamente. Entonces, sangrado de las lesiones que están cercanas
al canal anal son más rojo vivo específicamente. Otro, los pacientes dicen que se estreñen, doctor. De un momento a otro me comenzó a estreñir, las heces son delgaditas, se me elevan muchos gases, tengo específicamente después de comer. Entonces esas molestias también podrían hacer sospechar de que algo malo está pasando. Heces más estrechas, dolor abdominal y lógicamente como estos cánceres pierden sangre, son lesiones que sangran, causan anemia y específicamente podrían debutar con síntomas de cansancio, baja de peso, no quiere comer. Es más, dentro del protocolo de estudio de anemia en adultos mayores más de 50 años está hacer una colonoscopia para ver una neoplasia, porque así aparece la neoplasia en los adultos mayores. Como le dije, izquierdo mejor pronóstico, derecho peor pronóstico en sí. Estas son los tipos de lesiones. Puede ser una lesión polipoidea, puede ser una lesión estenosante o puede ser una lesión ulcerada. Las ulceradas corresponden más a las lesiones que aparecen en el recto y estas lesiones son las que más sangran específicamente. En cambio, las polipoideas y las estenosantes causan mayores molestias de constipación, sensación de evacuación incompleta de las heces. Y para el diagnóstico, obviamente, mucho importa la colonoscopia. La colonoscopia es la clave de todo. Si ya me dicen que tienen un término positivo o tienen sangrado en las heces, hay que hacer colonoscopia. Y si encontramos un pólipo, como lo ven acá, es sacarlo desde la base, ¿no? Se extrae y se manda a estudiar los pólipos. Otra cosa que podemos saber, el téveno. El téveno específicamente tiene una sensibilidad entre 40 y 80%. No todo téveno positivo es cáncer específicamente. Hay que hacerle su colonoscopia, hay que saber interpretar, porque sí es cierto que un 40% de los tévenos positivos podrían tener una lesión premaligna o algo evolucionando, ¿sí? Pero no todo representa positividad. Y lógicamente, si encontramos alguna lesión a nivel de colon, ¿qué hay que hacer? Sacarle la biopsia, ¿no es cierto? Sacarle la biopsia. Y una vez que tienes la biopsia y confirmas el diagnóstico, ver en qué etapa está. Y la etapa la hacemos con tomografías, tórax, abdomen y pelvis. Y si son lesiones que están localizadas en la pelvis, como las que están en el recto medio o inferior, le pedimos resonancia magnética de pelvis, protocolo de recto. Entonces ese es el enfoque que nosotros tenemos que hacer. Ayer creo que vimos un caso que decía superior y después salía medio, ¿no es cierto? Decía superior y a la final cuando le hicieron la tomografía salía toda abajo. Y como les dije, la parte del recto superior, todo lo que está en el abdomen se trata distinto a lo que está a nivel de la pelvis en sí. Estas son las lesiones que podríamos encontrar. Y lógicamente la colonoscopia. Una salvedad para la colonoscopia. Lógicamente la colonoscopia hay que hacerla completa. ¿Cómo así? Porque hay veces que de repente el gastro encuentra el tumor acá y ya no sigue. Entonces la idea es que si el tumor permite el paso del colonoscopio, hacerle todo el marco colónico. ¿Y por qué hay que hacer todo el marco colónico? Porque se ha visto hasta un 80%, hasta un 8% de tumores sincrónicos. ¿Qué significa? Que puede haber un tumor por acá y también podría haber otro tumor por acá. Entonces, por eso la idea es completar toda la colonoscopia si se puede completar, porque a veces no pasa el colonoscopio y ahí nomás se tiene que quedar. ¿Ok? Ahora, el cribaje o la prevención comienza a partir de los 50 años. ¿Sí? Menos de 50 años no hay que hacer, pero a partir de los 50 años dos cosas hacemos nosotros: téveno y lógicamente una colonoscopia, y si sale negativa la colonoscopia, repetirla cada 5 años específicamente. Eso es lo que se hace acá en Perú: téveno y colonoscopia. Para el estadiaje, las tomografías en sí, lo que pedimos, y dependiendo del estadiaje, nosotros lo que vamos a hacer es el tratamiento de la enfermedad. Generalmente, cuando tenemos un tumor localizado, si yo tengo la biopsia positiva y las tomografías están limpias, todo debe ir a operarse, todo se va a operar. Y en la cirugía, el cirujano va, valga la redundancia, a quitar el tumor primario del colon y va a sacar como mínimo 12 ganglios que están alrededor del colon. 12 ganglios como mínimo. Entonces, dependiendo de lo que salga, yo voy a tener una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, dependiendo de los ganglios comprometidos. Etapa 1, cirugía, y con la cirugía no hay que dar más.
Etapa 2, se hace cirugía y en algunos casos se le da tratamiento con quimioterapia y en otros casos no. Pero todo estadio clínico 3, todo va a tratamiento adyuvante. O sea, después de operar, tengo que dar quimioterapia adyuvante para disminuir la probabilidad que la enfermedad vuelva. ¿Ok? Entonces ese es el enfoque. ¿Preguntas sobre cáncer de colon? ¿Todo claro con cáncer de colon? ¿Todo claro, no? Ahora, cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, bueno, hasta antes de la pandemia era poco frecuente. Normalmente teníamos 10 a 12 por año. No había muchos pacientes que teníamos con cáncer de pulmón. Después de la pandemia, por cosas del destino, los cánceres de pulmón se han incrementado en incidencia. Y lamentablemente el 70-80% de los cánceres de pulmón llegan a etapa avanzada, llegan a metastásico. Dos casos he encontrado en casi 14 años que tengo en la oncología desde 2012, 2 casos localizados. Después todos han sido metastásicos. Y da la salvedad que el cáncer de pulmón es uno de los cánceres que su tratamiento ha evolucionado enormemente en estas últimas décadas. ¿Okay? De vivir 5 a 6 meses con la vieja quimioterapia, ahora pueden vivir hasta 3-4 años con tratamientos dirigidos, porque este es uno de los cánceres que ha evolucionado enormemente la forma de tratarlo. ¿Okay? Y gracias a Dios en Perú todavía tenemos las armas para poder tratarlo, ¿no? Salvo otros tipos de cáncer como el pulmón de células pequeñas, ese sí es sumamente agresivo y jodido. Entonces, en ese no hemos tenido mucha evolución en su tratamiento, a pesar que hay medicamentos nuevos, pero que no nos han demostrado que tengan un gran impacto en la sobrevida global del paciente. El de células no pequeñas, ese sí, tenemos muchas cosas, varias cosas que hacemos con ellos, con los pacientes pueden estar más años y con una calidad de vida muy buena. ¿Okay? Entonces el cáncer de pulmón obviamente es una proliferación de células que vienen que recubren las vías respiratorias, los bronquios específicamente. ¿Okay? Y como les dije, se dividen dos grandes enfermedades, entre comillas, el cáncer de pulmón de células pequeñas, el OATC, el más agresivo, y el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que gracias a Dios es el más común. Entonces, ¿por qué digo que la mayoría del cáncer de pulmón lo detectamos en etapas avanzadas? ¿Por qué? Porque uno, no da mucha sintomatología y la sintomatología más común es la tos. ¿Y quién no ha tenido tos? Por cualquier cosa uno tose. Entonces a veces esos síntomas se subestiman y ya cuando la tos se hace muy persistente, comienzas a escupir sangre o a cansarte, ahí recién te llama la atención. Y otra cosa es porque al pulmón llega toda la sangre, todos los grandes vasos llegan a oxigenarse la sangre venosa y de pulmón sale todo, se reparte la sangre en todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, la principal vía de crecimiento es la hematógena. Una celulita de estas neoplásicas escapa, se mete a un gran vaso, una arteria y ¡pum! Viaja al cerebro. Puede ir al hígado, puede ir al pulmón, puede ir al otro pulmón. Entonces es un cáncer que hace metástasis muy rápidamente. La otra cómo disemina es por contigüidad, lógicamente compromete el área que está más cercana, y el otro es por la vía linfática, un ganglio linfático. Ahora, a nivel mundo ya habíamos visto en sí que el cáncer de pulmón era uno de los que tenía mayor frecuencia, ¿okay? Esto es en ambos sexos, específicamente combinando hombre y mujer, lo encontramos en tercer lugar, pero es en general el cáncer más mortal a nivel mundial. Tiene que ver mucho el hábito tabáquico, ¿no? El hábito tabáquico, los vapes, los cigarrillos electrónicos que están de moda. Lógicamente los países desarrollados, países asiáticos que tienen mayor población específicamente, fuman más, vapean más. Entonces nosotros los latinoamericanos quizás no tenemos esa costumbre
costumbre, esa asociación y ese factor de riesgo está un poco más disminuido, por eso no tenemos tanta población con cáncer de pulmón. ¿Okay? Ahora, las regiones mundiales que más tienen incidencia de cáncer de pulmón, lógicamente es donde más fuman: Norteamérica, Europa, Asia. ¿Okay? Son los principales. Latinoamérica y el Caribe no mucho, pero miren, la incidencia con la mortalidad, ahí está, es lo que les decía, casi 80%, 75-80% se presenta en etapas 3-4, por eso la mortalidad es alta. A nivel Latinoamérica y el Caribe, lógicamente, el país de los puros es donde más cáncer de pulmón hay. Los cubanos, que producen bastante puro, reportan mayor incidencia de cáncer de pulmón, y los uruguayos, que fuman mucho, también. Nosotros los peruvianos no tenemos todavía mucha cultura por fumar, específicamente estamos entre los últimos lugares de incidencia, pero nuestra mortalidad es alta, casi 90% de mortalidad. Son muy pocos los cánceres de pulmón que encontramos en etapas tempranas. A nivel de Perú, lógicamente, lo que les había explicado, pulmón, por acá está en 7º o 8º lugar, no tiene mucha incidencia, esto es en ambos sexos. Ahora, lo que les explicaba, casi más del 70-75% los encontramos en etapas 3-4. Es muy raro encontrar un cáncer de pulmón en etapa temprana. Y lamentablemente no hay un método de screening específico. Y los principales factores de riesgo, ¿cuáles son? Fumador pasivo, la contaminación, el smog, el gas radón, específicamente las personas que trabajan en las minas. Y por acá la vieja radioterapia que se utilizaba anteriormente, década del 80, 70, que irradiaban un montón específicamente, entonces a la larga produjo cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de pulmón. La radioterapia actual no pasa eso, porque es más localizada, los tratamientos son más específicos, las máquinas son más modernas y en realidad nos ayuda antes que nos perjudica. Y lógicamente existe una relación directa entre fumar y el cáncer de pulmón. Mientras más fumes, más cigarrillos al día por más años, mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón. Y mientras más años, peor todavía. ¿Okay? Ahora, esto no cambia por ahí dicen, no, yo no fumo, yo vapeo. También se ha visto asociación entre estos cigarrillos electrónicos y esta moda del vape con la aparición de cáncer de pulmón y otras patologías pulmonares benignas específicamente. Ahora, ¿existe una relación idiosincrática? También. Hay gente que fuma un montón y no le da nada. Particularmente los peruanos, la incidencia mayor de cáncer de pulmón en los peruanos está en no fumadores y mujeres. Al revés. O sea, más a nivel mundial lo tenemos en fumadores, pero acá el peruano tiene una particularidad, más en no fumadores y mujeres. ¿Ok? Ahora, la relación específica entre cáncer de pulmón y hábito de fumar ya está desde la década de los 50. Desde 1950 estos médicos, investigadores comenzaron a hacer un estudio en todos los que murieron con cáncer de pulmón y ellos reportaron que el 99% de los que participaron en el estudio y murieron con cáncer de pulmón fumaban. Entonces, ahí la relación estrecha entre fumar y cáncer de pulmón. Y mientras más fumes y por más tiempo, fumadores pesados que fuman más de 40 cigarrillos al día, lógicamente hay mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón. Ahora, lo interesante del cáncer de pulmón, ¿qué les dije? Que el tratamiento había evolucionado con el transcurrir del tiempo. Es por eso que cuando tenemos un cáncer de pulmón tipo adenocarcinoma, se le hace la biopsia, hay que sacar una muestra representativa. ¿Por qué? Porque eso hay que correrle inmunistoquímica, marcadores de inmunoterapia y mutaciones blanco-genéticas. ¿Por qué? Porque esto actualmente es lo que dirige nuestro tratamiento. El cáncer de pulmón se trata de acuerdo a la mutación genética, a la sobreexpresión de PDL1 para asociar inmunoterapia, porque eso ha demostrado que tiene mayores respuestas y el tratamiento es mejor. Los pacientes viven más. Y lo que hablábamos, el 85% es cáncer de pulmón de células no pequeñas y el 15% de células pequeñas, que este es el cuco. Este cuco
en 3-4 meses se lleva a las personas, o sea, así al toque. He tenido un paciente de 27 años, se murió en 4 meses. Hice lo que todo, le metí quimioterapia fuerte, le cambié, a los 2 meses me progresó, le metí otra quimioterapia y se murió. La evolución normal. La evolución normal. Y por el otro lado, que es el más común, gracias a Dios, tenemos dentro del más común, tenemos más del 50% es el adenocarcinoma. Después tenemos el escamoso y hay otros tipos específicos, pero el adenocarcinoma es el que predomina y en el cual se han desarrollado más el tratamiento para el cáncer de pulmón. Ahí es donde se ha estudiado más en el adenocarcinoma. Lógicamente, dependiendo de la ubicación, si son centrales o si son periféricos, esto da una clínica específica y también hay algunos cánceres que son agresivos que tienen una ubicación específica. Por ejemplo, los que están cerca, los de ubicación central, cerca de los grandes bronquios, que van a dar tos. Por ahí, como pueden perforar el bronquio, pueden dar hemoptisis, y si tapan un bronquio, lo obstruyen, pueden causar atelectasia de un lóbulo pulmonar. Okay, aquí tenemos el epidermoide y el anaplásico de células pequeñas, el coaxel, que más está por aquí cerca del hilo pulmonar. Y al revés, en lo periférico tenemos el famoso adenocarcinoma, que es el más común, cuya clínica es dolor pleurítico y derrame pleural. Porque como están más cerca de la pleura, la comprometen. Si compromete la pleura, da derrame y lógicamente la pleura duele. Entonces cuando respiran entran con las cincadas, el dolor pleurítico. Ahora, como les dije, si tenemos un cáncer de pulmón en etapa 4, adenocarcinoma, hay que correrle las mutaciones genéticas. 25% tiene mutación en el gen KRAS, 13% en FGR, 4% ALK, hay mutación HER2 asociada, hay mutación ROS1, una serie de mutaciones, pero tenemos una gran cantidad de mutaciones que todavía no conocemos y que podrían ser blanco terapéutico, o sea, podrían haber medicinas específicas para estas mutaciones que no conocemos. En sí, ahorita tenemos manejo para el FGR, para el LK, la ROS1 y el HER2. Específico tenemos mutaciones. Y como les dije, al comienzo puede ser asintomático. Una lesión así a veces no te causa nada, no te da nada. Pero lógicamente cuando ya está de este tamaño es donde te da dolor, donde te da derrame, donde te da tos, donde te da disnea. Y en general el cáncer de pulmón es uno de los cánceres, o se podría decir que es el que hace mayor caquexia en el paciente. El paciente enflaquece rapidito. Y los famosos muertos sin vida. El cáncer de pulmón te consume totalmente. Es el que tiene mayor incidencia de síndrome caquético en sí. Y lógicamente, como les dije, puede hacer metástasis a todo lado. A veces pacientes debutan, he tenido pacientes que han debutado con dolor lumbar. Tomografía, lesión, más de 50 años, descartamos próstata, pulmón, PSA normal, tomografía de extensión, tórax, abdomen y pelvis, más en el pulmón. Ahí estuvo el origen. ¿Okay? Hay otros que debutan convulsionando, dolor de cabeza súbito y convulsionan, tomografía, metástasis múltiples, me pongo a buscar y el problema principal lo encontramos en el pulmón. ¿Pasa de esa manera? Pasa de esa manera, debutan de esa manera. Y dentro de los exámenes, el marcador tumoral del pulmón, cifra 21.1. Por ahí siempre solemos pedir una placa de tórax de inicio, específicamente cuando vienen a nosotros los pacientes con tos, al toque su placa de tórax del inicio para ver si hay algo. Y lógicamente, de acuerdo a lo que veamos, le vamos a pedir sus tomografías, su PET scan y todo lo que estimemos conveniente. Mira acá una lesión periférica bonita. ¿Por qué? Porque esta se puede abordar con una biopsia percutánea, ¿no? Por aquí entra la agujita o la pared, ¡pac! Y podemos sacar una muestrita que nos va a servir para hacer todo el estudio que yo necesito para ver qué tratamiento es el mejor para ellos. Ahí está la biopsia percutánea, como entra la aguja y saco un pedazo para poder estudiar. Ahora, doctor, ¿hay métodos de screening para cáncer de pulmón? No existe método de screening para cáncer de pulmón. Antiguamente se pensaba que la radiografía te servía como método de prevención, pero en realidad la radiografía no ve las lesiones pequeñas. Lesiones tan pequeñas como esta
específicamente solamente las ve las tomografías. Una tomografía de alta resolución es un examen que podríamos utilizar para prevenir, sí, pero las tomografías son caras y no tenemos tomógrafos en todo lado. Entonces, prácticamente solamente se piden tomografías o deberías pedirle tomografías en los pacientes que son fumadores pesados. Hay pacientes que fuman y no quieren dejar de hábito por fumar, entonces a ellos, al menos anualmente, su tomografía de alta resolución de tórax para ver si hay algo está pasando. Y en el estadiaje, obviamente, TNM, T de tamaño tumoral, N de ganglios, M de metástasis, y dentro del tratamiento va a depender. Las etapas 1, las etapas 2, generalmente se pueden operar, se le puede sacar la mitad del pulmón, un lóbulo pulmonar, no hay ningún problema. Las etapas 3, que ya hay compromiso de ganglios, muchas veces ya no se pueden operar, lo que hacemos es dar quimioterapia y radioterapia con intención curativa, específicamente, y en las etapas 4 es donde más hemos evolucionado, donde tenemos tratamientos con terapia dirigida, inmunoterapia y la vieja quimioterapia que todavía la estamos utilizando. Ahora, como les había dicho, la mutación FGR, que representa el 13% de los adenocarcinomas de pulmón, entonces se trata con una pastillita que se llama osimertinib, 80 miligramos al día. Una pastilla al día es su tratamiento, y con eso el paciente puede estar largo tiempo. Yo ya tengo un paciente que lleva 2 años, el señor prácticamente hace su vida normal con una pastillita al día. ¿Okay? Esa es toda mutación FGR a nivel mundial, se trata con este medicamento y nada lo supera. Por ahí, a este medicamento se le ha añadido la quimioterapia. El estudio FLAURA 2 se ha visto que ciertos pacientes en los que necesitan mayor respuesta, una respuesta rápida, los tumores son muy grandes, si le asocio quimioterapia a osimertinib, estudio FLAURA 2 es mejor. ¿Okay? En algunos que los tumores son chicos, específicamente con la pastillita misma me puede funcionar. Los que tienen tralocación o mutación ALK, le damos el lorlatinib. Y lógicamente los que no tienen mutación target y tienen más de 1% de marcador de inmunoterapia, le damos inmunoterapia asociada a quimioterapia. Y si tienen más del 50% de PDL1 de sobreexpresión, solamente le damos inmunoterapia. Entonces, todo lo tenemos, doctor, todo lo tenemos. Felizmente en el hospital regional tenemos todo. Pulmón, lo estamos tratando de la mejor manera. ¿Preguntas de cáncer de pulmón? ¿No hay preguntas? Y la parte de linfomas, los linfomas específicamente son neoplasias malignas caracterizadas por la proliferación de células del tejido del sistema linfoide, ¿okay? O sea, linfocitos o tejido linfoide linfático. El tejido linfoide linfático lo podemos encontrar en varias localizaciones de nuestro cuerpo. Principalmente, ¿dónde están? En los ganglios, ¿no es cierto? Ganglios, o sea, porque cuando uno habla de linfomas, habla de ganglios, pero también podemos tener linfomas gástricos, porque también en la mucosa gástrica tenemos tejido linfoide linfático. Podemos hablar de tumores, linfomas primarios cerebrales, también hemos tenido linfomas primarios cerebrales, primarios de hueso, también hemos tenido. Entonces, no solamente es una enfermedad que se circunscribe a los ganglios linfáticos, también todo sitio, localización en la amígdala, donde hay, en las placas de Prayer del intestino, donde hay el sistema linfoide linfático, puede ser asiento de la aparición de un linfoma, en este caso no Hodgkin. Epidemiológicamente puede ocurrir a cualquier edad, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Por ahí, como que los hombres, una relación de 1.5 a 1 es más frecuente en los hombres. Y tenemos dos grandes enfermedades, los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. Y los linfomas no Hodgkin son la enfermedad más común, más grande, más casos, más tipos en sí. ¿Okay? Si vemos linfomas en sí, no es una enfermedad que a nivel mundial aparezca dentro del mapa específico, ¿okay? Pero en distintas áreas geográficas es donde mayor predomina. Por ejemplo, los linfomas de Hodgkin
En Europa es donde más hay. Y miren la particularidad de los linfomas de Hodgkin, su mortalidad. Es muy poca. O sea, son tumores de muy buen pronóstico. Son tumores que se pueden curar con el tratamiento sistémico que nosotros le damos. Acá en Latinoamérica y el Caribe, en cuarto lugar, y también la mortalidad es poca. ¿Okay? Es poca en sí. Salvo que vengan en casos avanzados con falla renal, falla hepática, que hay. Entonces ahí sí se nos complica. Pero si los encontramos en etapas todavía tempranas y con el paciente todavía en buen ECOG, entonces podría salvarse y podría curarse dependiendo del tipo de linfoma. Entonces, si vemos al linfoma no Hodgkin, sigue Norteamérica punteando específicamente el ranking, pero un poquito la mortalidad es mayor. Entonces, el linfoma no Hodgkin, ya habíamos dicho que es una enfermedad más grande, más tipos, y tiene, dependiendo del tipo, un poquito peor pronóstico en comparación con el linfoma de Hodgkin. A nivel de los países que más reportan el linfoma no Hodgkin, nosotros en Perú tenemos bastante incidencia, con una mortalidad de un 30-40%. ¿Por qué? La mortalidad está asociada a que vienen, como se dicen, en malas condiciones, en ECOGs, un poquito ya más 3, 4, se nos complica un poco, damos tratamiento y de repente el paciente se nos queda. Pero en realidad, si vinieran en etapas más tempranas, sería mejor. Y gran parte de esto pasa, ¿por qué? Porque muchos de los linfomas que hemos tenido derivan de medicina interna. El médico internista le está buscando todo. Infecciones, esto, que lo otro, que el síndrome, al final tiene un ganglio. Le sacan el ganglio, el linfoma. El linfoma fue el causante de todo. Porque el linfoma es la enfermedad que todo simula. Entonces, todo lo puede simular el linfoma. Ahora, como le dije, dos tipos, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Existen 5 tipos de linfoma de Hodgkin y alrededor más de 30 tipos de linfoma no Hodgkin. En general, como habíamos dicho, derivan en tejido linfoide o linfático, linfocitos. El 80-85% salen o nacen de los linfocitos tipo B, ¿ok? Y un menor porcentaje de los linfocitos T y de las células NK, porque hay también linfomas TNK, primarios nasales. Entonces existen linfomas de células NK, ¿ok? Factores etiológicos, la edad, habíamos dicho que la edad es un factor de riesgo general. Mientras más edad tengamos, mayor probabilidad de hacer cualquier tipo de cáncer. Las infecciones, virus Epstein-Barr, VIH predispone, habíamos dicho que la inmunodepresión predispone al cáncer. Entonces, VIH tiene que ver mucho con el linfoma. El Helicobacter pylori, el linfoma mal gástrico, específicamente factores genéticos, la inmunosupresión en general, ya sea por enfermedades o también inmunosupresión por tratamientos. ¿Cómo así? Por ejemplo, las enfermedades reumatológicas que toman medicamentos inmunosupresores, entonces también tienen mayor riesgo de tener cáncer de un linfoma. También los pacientes que han sido trasplantados y que toman tratamientos o medicamentos para evitar el trasplante, también puede pasar que tenga mayor predisposición a tener linfoma. Entonces, y dentro de los linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin es el que tiene mejor pronóstico. Es una enfermedad más ordenada, va afectando cadena ganglionar de una manera ordenada. En cambio, el linfoma no Hodgkin puede estar ganglio acá, ganglio en la ingle, ganglio por todo el lado. Y una particularidad específica del linfoma de Hodgkin es que solamente aparecen ganglios. ¿Okay? No hay un linfoma de Hodgkin primario de amígdala, ¿okay? O primario de hueso, primario cerebral. No, la mayoría, casi un 95% de los linfomas de Hodgkin nacen en ganglios. Para el estadiaje, en general, depende del pido de las tomografías. Si están ganglios en el cuello, cervical, tórax, abdomen y pelvis, un grupo ganglionar, estadio clínico 1, dos grupos ganglionares, estadio clínico 2, grupos ganglionares afectados tanto arriba como abajo del diafragma, estadio clínico 3, y cuando afecta médula ósea, afecta hígado u otras cosas, vaso, podríamos decir que estamos frente a un estadio clínico 4. Y para el diagnóstico, biopsia e inmunohistoquímica. Dado que existen una gran diversidad de linfomas, la inmunohistoquímica es clave para tener el nombre y apellido de la enfermedad. ¿Y por qué es importante tener el nombre y apellido? Una para el tratamiento y otra para el pronóstico. Para yo ir hablando con la familia. Señor, este es un linfoma T, NK,
T, ALK negativo, de muy mal pronóstico. Le gusta volver, a veces funcionan los tratamientos, a veces no funcionan. Pues yo voy comunicando, porque de repente un principio funciona y después recae. ¿Se acuerda que le dije? Sí, doctor. Esa es la evolución natural de muchos de estos linfomas. Pues por eso es importante conocer nombre y apellido para ver a qué me estoy enfrentando y qué podría haber. Y dentro del tratamiento, los linfomas en general no se operan, solamente le doy tratamiento sistémico, combino quimioterapia, combino anticuerpos monoclonales y a veces combino radioterapia o consolido con radioterapia. Y hablando del linfoma de Hodgkin, Thomas Hodgkin fue el que lo descubrió. Estas son las células de Breg-Stenberg, o células con ojos de lechuza. Son células patognomónicas del linfoma de Hodgkin. Cuando el patólogo ve en el ganglio estas células, al toque dice linfoma de Hodgkin, ¿okay? Un 90-95%, y hay 5 tipos en sí. Las formas clásicas, que son 4, en la esclerosis nodular, que es la más común, más en adolescentes, dice la celularidad mixta más en adultos, tenemos depresión linfoide y rica en linfocitos. Y por el otro lado tenemos el predominio linfocítico nodular. Esos son los 5 tipos de linfoma de Hodgkin, que es una enfermedad, como les había dicho, más ordenada, menos agresiva y que comúnmente debuta con un ganglio en el cuello en el lado izquierdo. ¿Okay? Y cuando ya tenemos ganglio en el lado izquierdo, lo más probable es que ya viene con más a nivel de mediastino. Entonces, porque sí, un orden va afectando un orden en sí. ¿Okay? Aquí los síntomas B clásicos del linfoma, que son baja de peso, sudoración profusa, sensación de alza térmica no cuantificada, se podrían asociar en un 20-25% de los casos. Y para el diagnóstico, biopsia, inmunistoquímica, estadiaje de enfermedad, y como les había dicho, en el estadiaje hay que considerar el estudio de la médula ósea, hay que hacer la biopsia de hueso para verificar si hay infiltración de la médula ósea, porque si está infiltrada es un estadio clínico 4. Y en el tratamiento, todo es tratamiento sistémico, todo, no se opera. Todo es quimioterapia, todo es asociado a anticuerpo monoclonal, todo. El linfoma no Hodgkin es un grupo más heterogéneo, hay una variedad de linfomas no Hodgkin específicamente. El 88% es de células B y el 12% es de células T. El más común de células B tenemos el linfoma difuso de células grandes B, seguido del folicular, y el más común de células T es el de células T periféricas NOS, que en general los linfomas de células T son de peor pronóstico, más jodidos. Necesitamos tratamientos más intensos para poder controlar esta enfermedad. Igualito, diagnóstico, biopsia inmunistoquímica, estadiaje, tomografías, biopsia de hueso, ¿okay? Y dependiendo del tratamiento, por ejemplo, este es el de células grandes de difuso, el más común, le damos quimioterapia asociada a anticuerpo monoclonal anti-CD20 rituximab. ¿Preguntas del linfoma? ¿Todo claro?